Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. Soy José Francisco Guzmán, abogado, y el día de hoy vamos a tratar el tema de la maternidad en el derecho laboral. Este tema se puede dividir en tres ejes, que son los descansos pre y postnatal, alimentación y lactancia, y tercero y último, el fuero maternal. Sin embargo, al menos en este video vamos a dejar de lado el segundo tema, esto es alimentación y lactancia, y lo vamos a tratar en otro video aparte. Bueno, y comenzamos con el descanso pre y postnatal. Este tema puede llegar a ser un poco confuso porque descanso pre y postnatal son nombres, tienen distintas clasificaciones y los nombres no tienen una diferenciación muy precisa, son como el mismo nombre pero con un apellido extra. Entonces tiende a generar confusión, ya me van a ir entendiendo por qué lo digo. Pero partamos de lo simple. Una mujer cuando está embarazada tiene derecho a un descanso prenatal, es decir, antes del parto, y postnatal, después del parto. El descanso prenatal tiene una extensión de 6 semanas. Estas 6 semanas se cuentan desde el parto hacia atrás. ¿Y cómo se define la fecha del parto? Esto lo define el médico o la institución de salud en la cual se atiende la mujer. Mediante un certificado médico, el cual debe ser presentado ante el empleador, se determina una estimación de la fecha del parto y de esa fecha hacia atrás se cuenta 6 semanas. Si esa fecha llega y la mujer todavía no ha dado a luz, entonces el descanso prenatal se extiende hasta que finalmente ocurra el parto. Ya no es como que si se extiende una semana, esa semana después se vaya a descontar del descanso postnatal, eso no sucede así. Ahora, el descanso postnatal, esto es después del parto, tiene una extensión de 12 semanas después del mismo. Y aquí entra un poco lo que les decía, la confusión por los nombres de los plazos o por el nombre de los descansos, ya que también hay un descanso prenatal suplementario y un descanso postnatal suplementario. El apellido suplementario hace referencia a cuando hay complicaciones médicas y el doctor o la institución de salud determina que la mujer tiene que tener un descanso adicional a lo establecido en la ley. En el caso del descanso prenatal suplementario es cuando, producto del embarazo, se produce una enfermedad, lo cual se tiene que comprobar con un certificado médico evidentemente, y en este caso la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario adicional, cuya duración no está fijada en la ley, sino que la tiene que determinar el médico o institución de salud en la cual se está atendiendo. Y lo mismo sucede con el descanso postnatal suplementario. Esto es cuando producto del parto se produce alguna enfermedad o algún problema médico, lo cual nuevamente tiene que estar certificado por el correspondiente certificado médico. La mujer tendrá un descanso prolongado, es decir, un descanso adicional a las 12 semanas del postnatal, y esa extensión también es fijada por el médico o la institución de salud de la cual se atienda, no está prefijado en la ley. Entonces tenemos el descanso pre y postnatal y el descanso pre y postnatal suplementario, y este último no hay una duración prefijada o predefinida en la ley, sino que la tiene que determinar el doctor y solamente aplica cuando hay complicaciones médicas a raíz del embarazo o del parto. Ya, eso es importante, eso es un requisito esencial. El problema médico tiene que ser a raíz del embarazo o del parto. Ahora, si se fijan bien, este descanso pre y postnatal suplementario se asemeja mucho más o es mucho más similar a una licencia médica que a un descanso pre y postnatal propiamente tal. Ya, ahora supongamos que el descanso postnatal normal o descanso postnatal a secas, le vamos a decir, llega a su término. Aquí, una vez terminado el descanso postnatal a secas, nace un nuevo periodo que es el descanso postnatal parental, que son otras 12 semanas. Es decir, cuando terminan las 12 semanas del descanso postnatal, tenemos otras 12 semanas del descanso postnatal parental. Pero este nuevo descanso, este descanso postnatal parental, tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la trabajadora tiene una opción. Puede escoger o tomarse las 12 semanas y simplemente no trabajar, o tomarse 18 semanas, que son más, pero trabajando media jornada. Esta decisión que tome la trabajadora se la tiene que informar al empleador por medio de una carta certificada con copia de la inspección del trabajo, y esta carta tiene que ser enviada a lo menos 30 días antes que termine el descanso postnatal a secas. En caso que la mujer no manifieste su voluntad, la ley entiende que optó por la primera opción, es decir, las 12 semanas sin trabajar ningún día.
Es importante tener en cuenta que el empleador, en principio, el empleador no puede negarse a la decisión que tome la trabajadora. O sea, la decisión que ella opte, el empleador la tiene que acatar. Y digo en principio porque hay ciertas circunstancias que efectivamente sí se puede negar. Esto es cuando el trabajo que desempeña la trabajadora, por su naturaleza, no puede fraccionarse en el tiempo, es decir, no puede fraccionarse en una jornada parcial. Ya son el tipo de trabajos que o se cumplen en una jornada completa o simplemente no se pueden llevar a cabo. En esos casos, si el trabajador se puede negar, y aquí el argumento es más que nada de sentido común, es decir, porque si por la naturaleza misma del trabajo no se puede fraccionar su cumplimiento o no se puede cumplir en una jornada parcial, claramente hay un impedimento fáctico que no le permite a la mujer tomar esta opción que le da la ley. Un buen ejemplo es en el ámbito del transporte. Si por ejemplo una trabajadora se desempeña como conductora en un transporte específico cuya labor es ir a dejar pasajeros, luego volver, y entre que va y vuelve se cumple el total del horario laboral. Por ejemplo, entre que va y vuelve se demora 8 horas en promedio. Claramente esa labor o esa jornada laboral no se puede reducir, no se puede fragmentar en una media jornada. Porque si por ejemplo entre ir y volver se demora 8 horas, la mitad de la jornada sería la hora número 4. Y al llegar la hora número 4 probablemente esté en la mitad del camino, ya sea de ida o de vuelta, pero está en la mitad del camino. Y probablemente sería difícil o imposible que deje abandonada su labor y que la retome otro. Ya, entonces en ese tipo de casos el empleador se puede negar a esta opción de la trabajadora. Pero como se dan cuenta, el argumento o la razón no es tanto un tema legal, más que nada un tema fáctico, un tema de sentido común. Ahora, independientemente del motivo, si el empleador se negara a la reincorporación parcial, el empleador debe informarlo a la trabajadora, así también como tiene que informarle su decisión, así como su fundamento, dentro de los 3 días hábiles de recibida la carta mencionada. La respuesta del empleador también debe ser comunicada mediante carta certificada con copia de la inspección del trabajo. Y la trabajadora podrá reclamar dicha negativa ante la misma inspección del trabajo dentro de 3 días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. Y ahí la encargada es la inspección del trabajo de resolver si la naturaleza de sus labores y condiciones en las que se desempeña su trabajo justifican o no la negativa del empleador. Siguiendo el mismo ejemplo que les di antes. Si la trabajadora alega que esa jornada laboral sí se puede parcializar, porque efectivamente sí puede abandonar el transporte y lo puede retomar otra persona, o porque el transporte es ejercido por varias personas, o porque dentro de todos los trayectos hay ciertos trayectos que son más cortos y sí los podría cumplir una jornada parcial, ahí podría reclamar y tiene 3 días hábiles desde que recibe la negativa del empleador, y ahí el que resuelve es la inspección del trabajo. Ahora, otra característica de este descanso postnatal parental es que si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, es decir, el padre o la madre, pero siempre la que elige es la madre, podrá gozar del permiso parental a partir de la 7ª semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Esto quiere decir que de las 12 o 18 semanas que constituye este descanso postnatal parental, desde la 7ª semana, la madre puede escoger si es ella la que sigue gozando de este beneficio, de este descanso, o el padre. Y al igual que el caso anterior, el empleador, en este caso ni el empleador de la madre ni el empleador del padre, puede oponerse a esta decisión. No puede ponerle trabas a esto, ya que es un derecho de los padres. Y el empleador que impida el uso de permiso postnatal parental o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible el uso de estos permisos, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales. Por lo que es importante hacer la respectiva denuncia en caso de cualquier infracción que cometa el empleador, ya que la denuncia es el primer paso para una sanción. Sin denuncia es muy difícil que en la práctica se concrete algún tipo de sanción. Ahora ojo, porque la ley habla de prácticas arbitrarias o abusivas. Igual el término es bastante genérico y eso no es azaroso. Es porque, digamos, el legislador en este tipo de casos está consciente de que en una ley no puede abarcar todas las posibles prácticas
en este caso, que impidan ejercer el derecho a la maternidad o a la paternidad. En la práctica se pueden dar muchos tipos de infracciones, entonces al poner esta fórmula genérica que es práctica arbitraria o abusiva, en el fondo lo que busca es que cada padre o madre que se sienta vulnerado tenga el derecho de hacer la denuncia, el empleador tenga el derecho de defenderse, esto a nivel administrativo, esto es ante la inspección del trabajo, y que sea la inspección del trabajo la que, según los antecedentes del caso concreto y caso a caso, vaya determinándose que efectivamente hay una infracción o no, ya que es muy difícil zanjar eso en una ley porque es bastante casuístico. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de infracción siempre es importante que realice la respectiva denuncia en la inspección del trabajo. Finalmente, respecto a este tema, si durante el periodo de embarazo la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada sin reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Para estos efectos se entenderá especialmente como perjudicial para su salud los trabajos que la obliga a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos, que exige un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo, que se ejecute en horario nocturno o que se realice en horas extraordinarias de trabajo. Esto quiere decir que cualquier tipo de labor que tenga esta característica se va a entender que per se es perjudicial para la mujer, y en ese caso el empleador lo que tiene que hacer es cambiarla del lugar de trabajo o cambiarle el trabajo que realiza sin que ello repercuta en un perjuicio económico para la trabajadora. Y bueno, eso es todo por este video. Como ya les dije, el tema de alimento y lactancia lo vamos a tratar en otra ocasión. De todas formas, como siempre, en los comentarios vayan escribiendo todas las dudas que tengan y yo se los voy respondiendo. Y así también de esta retroalimentación voy sacando ideas de temas para tratar en otros videos. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que yo quiera que quieran que yo trate, también me lo dejan saber por este mismo medio. También les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, Instagram, en mi página de Facebook y en LinkedIn, ya que constantemente estoy subiendo este tipo de informaciones de forma más acotada. Eso ha sido todo por este video y nos vemos la próxima.